Muy buenos días a todos y todas, bienvenidas a la clase de instalación y mantenimiento básico de un terminal informático en este 16 de noviembre del 2020. Les voy a pedir que desde ahora pongan presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. Entonces les repito nuevamente, por favor poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. Bien, como habíamos quedado el día jueves, este día lunes vamos a empezar con el ramo de instalación y mantenimiento básico porque hay algunos temas que necesito que vean para que puedan realizar la guía correspondiente a esta semana, que principal relevancia que tiene es que es un 30% de la nota o el promedio final del segundo semestre, de ahí la importancia. Así que vamos a comenzar rápidamente con la presentación, que ya debiese estar apareciendo en sus pantallas. Si no es así me confirman. Se ve, profe, se ve. Se ve, perfecto. Ya chicos, entonces vamos a recordar un poquito lo que estábamos en la clase anterior. Recuerden que vamos a continuar con el mismo objetivo, que es conocer los procedimientos de laboratorio y el uso de herramientas. Y en la clase anterior habíamos visto una pauta parcial o básica del procedimiento de armado y desarmado de computador. Entre esa pauta básica, los puntos que vimos fue, por ejemplo, quitarnos cualquier elemento desde de las manos que nos pudiesen provocar o que pudiesen provocar algún daño o entorpecer el trabajo en el proceso de armado-desarmado. Ya siempre las manos limpias, digamos en ese caso. Algo que parece muy obvio, que es cortar la alimentación, cubrir los bordes afilados, también habíamos hablado, con cinta aislante. Eh, También nos recomendaban nunca abrir una fuente de alimentación o una pantalla, ya que estos contienen los condensadores. Sabemos que estos elementos mantienen electricidad en su interior, y si no tenemos la expertise como para abrirlos o manejarlos, se recomienda no hacerlo derechamente, ¿ya? Bueno, también se hablaba de no tocar las áreas cuando están calientes, y esto se refería a precisamente esperar que el computador se enfríe, esperar unos minutos antes de proceder a desarmar si es que el computador ha estado en uso o en producción. A eso se refiere, ¿ya? Si el computador obviamente estuvo todo el día trabajando y me lo pasan para desarmar, yo no lo desarmo inmediatamente, espero unos 30 minutos a una hora, espero que se enfríe y comienzo luego el proceso. Siempre la seguridad, nos dicen acá, tener el extintor a mano, súper importante el tema del extintor, porque podrían producirse incendios o amagos de fuego, ¿ya? Así que es muy importante eso. También el tema de un área de trabajo libre de alimentos y bebidas. Ya no se recomienda para nada trabajar y comer en el mismo lugar, ya por el tema de las migas, de los líquidos que son peligrosos en el sentido de que pueden caer a los componentes. Así que no se recomienda para nada tener alimentos dentro del área de trabajo. Y como siempre, mantener el área de trabajo limpia y ordenada, ¿ya? Y tener obviamente seguridad con nuestro cuerpo, en el caso de la espalda, como dice el penúltimo punto, sobre doblar las rodillas para levantar objetos pesados para evitar lesiones. Ya también el autocuidado corporal es importante, y en lo posible utilizar gafas, porque no sabemos si nos puede saltar algún elemento a la vista, que también para nosotros es súper importante cuidarlo, ¿ya? Bueno, aquí había algún ejemplo de que tenemos que tener un área, digamos, especializada o adaptada para trabajar en el armado y desarmado de computadoras. Ya no se recomienda hacerlo, digamos, en una oficina común y corriente o en una sala, digamos, no apta para este procedimiento, ¿ya? También habíamos hablado de la seguridad eléctrica. Más que nada habíamos hecho énfasis en el tema de lo que habíamos dicho de antes,
esperar que el computador se enfríe antes de comenzar el desarmado, desenchufarlo, tener cuidado con los voltajes, sobre todo en los computadores portátiles, es lo que habla esto, fijarme bien en los voltajes de conexión, ¿ya? Súper importante eso, los requisitos de potencia o de voltaje. Y también habíamos quedado en el tema de la seguridad del incendio, que fue el último tema que nos convocó. Habíamos visto el uso del extintor teóricamente. La idea también era ojalá en algún minuto poder ver este uso de manera práctica, ¿ya? Pero teóricamente que se recomendaba usar el procedimiento QAAR, es donde quitar la traba de seguridad, apuntar a la base del fuego, nunca por encima sino a la base, apretar la palanca, ¿cierto?, para accionar el líquido y rociar el movimiento de lado a lado. Un movimiento de lado a lado por la base del fuego, no por encima. Ya, porque si tiro por encima, el fuego, el calor del fuego podría evaporar el mismo líquido y no tendría ningún efecto. ¿Ya? También nos indicaban que cuando trabajemos con computadores o en armado y desarmado tenemos que estar muy atentos al olor que se desprende, porque eso nos podría estar indicando que hay algún cortocircuito o que se está generando un foco de calor intenso, donde se podría estar derritiendo a lo mejor algún plástico en el interior o se podría estar generando un cortocircuito. ¿Ya? También nos recomiendan que si ya vemos que el incendio está fuera de control, tenemos que arrancar. Ya no hay nada que hacer, tenemos que velar por nuestra vida. Los elementos materiales se recuperarán en algún minuto, pero como sabemos la vida o algún daño físico no tiene, digamos, vuelta. ¿Ya? Así que si se ve en peligro, ve que el fuego ya está desatado, usted simplemente váyase, arránquese, sálvese, ¿ya? Como dice ahí, abandona el edificio o el lugar de trabajo rápidamente, comuníquese con los servicios de emergencia, bomberos y también tenemos que tener claro el extintor, nos dice en la última parte, porque hizo Vicky lea las instrucciones de los extintores de incendios de su lugar de trabajo antes de tener que usarlos. O sea, la idea es siempre tener claro cuando voy a un lugar de trabajo dónde está el extintor y leerlo por lo menos para qué tipo de fuegos está hecho. Claramente el extintor que debo tener en un laboratorio de trabajo debe ser hecho para los fuegos provocados por los elementos basados en computadoras, ¿cierto? ¿Ya? Sobre todo cortocircuitos por electricidad. Ya, porque tenemos distintos tipos de extintores para distintos tipos de fuego. Entonces es importante revisar el área de trabajo si cuenta con las seguridades básicas para poder desarrollar el procedimiento. Ya chicos, ese sería el resumen entonces de el tema de la clase pasada. Rápidamente hicimos este resumen para continuar con este tema. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar. No, profe. Sí o ¿No? no. Profe, Sí. y tengo una duda, pero la prueba de su especialidad va a ser guía. Sí, son guías, no le quiero llamar prueba. Son las guías. Hoy día las voy a enviar todas. ¿A cuándo tenemos para mandarla? Hasta el próximo domingo. En las guías viene todo especificado. Ya, chicos, por favor, ojalá preguntas sobre el tema, porque no quiero perder tiempo del tema. Todo lo que tenga que ver con guía los vemos al final de la clase. Cualquier otra duda que no tenga que ver directamente con este tema. Benjamín dice, profe, yo cuando de repente me pongo a limpiar mi not, no lo siento caliente y eso que lo hago después de limpiarlo. No te entendí nada, Benjamín, lo siento. Carlos González, hola, profe, de que ya, listo. Ya que no siente su equipo caliente al apagarlo. Esa es la idea, pues no se tendría que sentir caliente, sino tibio
Nunca se va a sentir helado totalmente a menos que tenga un sistema de refrigeración muy, muy digamos, pro. Pero está bien, pues habla de un buen equipo, o sea, está sano, digamos. Ya, bien chicos, voy a dejarles entonces el objetivo, que es el mismo de la semana pasada, que es conocer los procedimientos de laboratorio y uso de herramientas. Ya. Sigamos entonces con la descarga electrostática. Dice que son las ESD y las EPI. Las descargas electrostáticas ESD, ¿ya?, pueden ocurrir cuando hay una acumulación de una carga eléctrica, electricidad estática, existente en una superficie que entra en contacto con otra cargada de diferente manera. Se supone que, bueno, en el ramo de electricidad que tienen con el profesor Mauricio, ¿cierto? Tendrían que haber visto, o incluso ni siquiera en el ramo, sino que en segundo medio, tercero medio, creo que también se ve. En los talleres de, ¿cómo se llama esto? Comprensión del medio, creo que se llama ahora, no. Ciencias naturales, no sé cómo se llama ahora el ramo. El tema de la inducción eléctrica. ¿Ya? La carga electroestática, para que se entienda, ¿ya?, cuando pasan los electrones a través del canal, ya, de electricidad, que es cobre, en este caso el medio, por el cual pasa la electricidad, se va formando, digamos, como el roce, lo que va formando una carga electroestática, ya que digamos que es como un fantasma de lo que está, de esa electricidad que está pasando. Esa carga electrostática puede cargar con electricidad de elementos a su alrededor, ya, sobre todo elementos que son de metal, que atraen esas cargas y las acumulan, ¿ya? Las cargas electrostáticas, de hecho nosotros como humanos también nos podemos cargar con electricidad. No sé si alguno le ha dado la corriente alguna vez cuando toca algún elemento, se toca con otra persona, es porque está cargado con esta electricidad estática, ¿ya? Generalmente en los ambientes secos se da sobre todo en los ambientes desérticos. Ya cuando son muy secos y corre mucho viento, ese roce hace que te cargues de esta electricidad estática, ¿ya? Como dice ahí, acumulación de una carga eléctrica, ¿ya? Esto podría afectar algunos elementos, ¿ya?, del computador, estas descargas electrostáticas. Sobre todo, ¿qué elementos? La memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM es súper delicada al tema de estas descargas electrostáticas, ¿ya? Si yo descargo, tomo una memoria RAM y yo me encuentro cargado, perdón, con electricidad electrostática y toco y se genera la descarga en la memoria RAM, puede ocurrir que la memoria RAM se estropee, se echa a perder. Ya, así que mucho ojo con el tema de las descargas electrostáticas. Vamos a seguir leyendo, dice. Las ESD de descarga electrostática, de ahí viene, puede provocar daños permanentes a los componentes eléctricos. Así que eso es lo que les he comentado recién, sobre todo a las memorias RAM, que es lo más delicado a este tipo de descarga. Dice esto que sigamos estas recomendaciones para ayudar a evitar daños por ESD. Conserve todos los componentes en bolsas antiestáticas hasta que esté listo para instalarlos. De hecho, cuando ustedes compran componentes, ya sea placas madre, tarjetas de video, procesadores, vienen en su bolsita antiestática. No sé si han visto estas bolsitas que son transparentes, un poco metalizadas. Creo que tengo una por acá, se las voy a mostrar. Justamente acá tengo una. No sé si la ven por ahí. Estas bolsitas que generalmente es donde vienen los elementos electrónicos. ¿Ya? Estas bolsas tienen la particularidad que son antiestáticas, ¿ya? O sea, que si yo estoy cargado electrónicamente y toco, el elemento que está al interior, perdón, no va a sufrir ningún daño porque la bolsa lo va a proteger de esa descarga, ¿ya? Estas son las bolsitas antiestáticas. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? ¿O qué te recomienda? Que no retires el elemento
o que lo mantengas ahí hasta cuando ya estés listo para hacer la instalación. ¿Y cuándo voy a estar listo para hacer la instalación? Sigamos leyendo, dice. Utilice alfombrillas conectadas a tierra en los bancos de trabajo. Existen alfombrillas o alfombras que son antiestáticas, que se las voy a mostrar por acá, que se recomienda trabajar con esas alfombrillas. Se las voy a mostrar por acá. Se las comparto enseguida. Ya acá podemos ver ejemplos de alfombrillas antiestáticas. Por acá la tenemos, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esta alfombrilla antiestática? Que va absorbiendo toda esa carga, ya toda esa carga antiestática que se va generando, que nosotros podríamos tener sin querer o ir acumulando sin querer. Entonces esta alfombrilla lo que hace es ir descargando esa electricidad para no afectar al computador ni a los componentes del PC, ¿ya? Esa es la alfombrilla entonces antiestáticas. Ya vamos a hablar de la pulserita Don Benjamín, no se nos adelante. Vamos a hablar sobre eso. Estamos hablando ahora sobre la alfombrilla antiestática, ¿ya? Que está acá, pueden poner en Google si tienen ahí a mano, alfombrilla antiestática, y pueden ver ahí o buscar sus precios si es que les interesa tener alguna. Existen de muchos tipos, modelos, portes, ¿ya? Ahí hay unas más profesionales, digamos, más pro. Entonces dice, utiliza alfombrillas conectadas a tierras en los bancos de trabajo. O sea, se recomienda tener esa alfombrilla que ayuda bastante al descargar o a descargar estas energías que se van acumulando, esta electricidad estática. Luego dice, utilice pulseras antiestáticas cuando trabaje en un PC. De no tener la alfombrilla, chiquillos, esta alfombra, la pulsera antiestática, que es esa pulserita por la cual preguntaba don Benjamín, hace el mismo trabajo. Y yo creo que basta, incluso solamente con la pulsera antiestática, no habría problema para cuidar los elementos del PC, ¿ya? Les voy a mostrar por acá la pulserita antiestática. Por acá están viendo entonces la pulsera antiestática, que si se fijan tiene como un perro, un ganchito, no sé cómo lo conocen ustedes, ¿ya? Que está por acá. Que esto se conecta a algún lugar donde se puede hacer la descarga de electricidad. O sea, esta pulsera va absorbiendo toda la electricidad estática que nosotros nos vamos cargando. Y a través de este elemento que está acá se va haciendo esa descarga a tierra, para que se entienda. Ya se va haciendo esa descarga. ¿Para qué es esto? Recuerden, para no dañar o no hacer la descarga eléctrica a los componentes electrónicos del equipo. Sobre todo a la memoria RAM, insisto que es el elemento más delicado a este tipo de descargas, ¿ya? Nosotros podríamos dejar en mal estado, incluso echar a perder una memoria RAM con una descarga electrostática. Entonces, importante trabajar siempre, sobre todo con equipos que no son los nuestros, con la pulserita antiestática, ¿ya? Ahora, en un caso en que yo no pueda o no tenga, o se me haya perdido mi pulserita y no tenga ningún elemento para la descarga antiestática, ¿qué tengo que hacer? Estar constantemente tocando algún elemento metálico, ¿ya? Para ir descargando mi energía estática o la que podría ir acumulando, ¿ya? Constantemente buscar algún elemento metálico que esté ojalá conectado o que esté topando con tierra y tocarlo. Puede ser una mesa metálica, no sé, algún fierro que tenga ahí, pero estarlo constantemente tocando, ¿ya? Para ir descargando nuestras cargas electroestáticas. Ya, esa es entonces
parte del procedimiento entonces para que ya vayan anotando qué otras cosas debo ir teniendo en consideración. Benjamín dice, profe, ¿y esa pulsera que está conectada a la corriente? Es que no es que esté conectada a la corriente, sino que tiene un enchufe que va a tierra, porque recuerda que los enchufes tienen tres, digamos, conectores, fase, neutro y tierra, ¿ya? No es que estuviera, digamos, conectada a fase y neutro, que son las que dan electricidad, sino que está conectada al del medio, que es la tierra, que es para ir descargando, ¿ya? Don Benjamín dice, profe, y si tengo escritorio de vidrio, tendría que usarla igual, efectivamente. Efectivamente, claro que sí, no, porque el vidrio es un aislante. Lo que nosotros necesitamos es descargar esta electricidad, no aislarla. Luego tenemos la interferencia electromagnética, o la EMI. ¿Ya? Dice, es la intrusión de señales. ¿Qué significa esto? Dice, electromagnéticas externas en un medio de transmisión. Si recuerdan que en instalación de servicios hablábamos de que los cables par trenzado, ¿cierto? Van con estos dos hilos torcidos o enredados. ¿Recuerdan por qué era eso? ¿Alguien lo recuerda por qué en el cable par trenzado los hilos de cobre van enredados de par en par? ¿Poder repetir la pregunta, profe? ¿Recuerdan por qué los hilos de cobre en los cables par trenzados iban enredados o trenzados? Para que no se distorsionara tanto el campo electromagnético. Más que distorsionar, no es Para que no hubiera interferencias. Pero no es interferencia la palabra. No es interferencia la palabra. Porque aquí se podrían estar, digamos, enredando, sino que es... Esta es la palabra, intrusión. Es la inducción de otra señal, ¿cierto? Entonces, si yo pongo dos cables en paralelo, ¿qué pasa? Estos cables, si van pasando electricidad, recuerden que al pasar la electricidad, lo que se va formando es un campo electromagnético, que es un fantasma de lo que va pasando adentro, es como una copia. Y ese fantasma que se va generando, que es la electricidad estática también, se va induciendo o se va inyectando hacia el vecino. Se inyecta, ¿ya? Y eso es lo que produce la interferencia, ¿cierto? Esa inducción o esa inyección de ese campo electromagnético, ¿ya? Y sabemos que en el cable par trenzado eso se anula, ¿cierto? Al trenzar los hilos, ¿ya? Entonces, ahora entendiendo eso, volvamos acá. Dice, la interferencia electromagnética EMI es la intrusión de señales electromagnéticas externas en un medio de transmisión. O sea, es cuando una señal externa inyecta sin querer la información o su campo, digamos, electroestático que se forma por el paso de los electrones. Dice, en el entorno de una red, la EMI distorsiona las señales. Eso lo sabemos, que en el entorno de redes, si existe esta interferencia, la señal se va a distorsionar, porque es como que yo esté metiendo información que no tiene nada que ver a un medio. De modo que su interpretación por parte de los dispositivos receptores resulta difícil. Ya, porque es como que yo esté agregando cosas que no tienen por qué ir. Estoy inyectando información que no debe ir por ahí. ¿Ya? Esa es la EMI. Entonces existen muchas fuentes de EMI. Cualquier fuente diseñada para generar energía electromagnética. ¿Ya? Cualquier fuente artificial como las líneas de transmisión de energía y los motores eléctricos. Ya los cables de alta tensión, por ejemplo, motores para generar electricidad. Sucesos naturales como las tormentas eléctricas y las radiaciones solares e interestelares. ¿Ya? También las tormentas eléctricas provocan generalmente o apagones o hace que nuestros dispositivos se echen a perder, ¿cierto?
También las radiaciones solares, no sé si han escuchado esto de las tormentas solares, que a veces cuando hay tormentas solares se caen las señales satelitales de transmisión de televisión, ¿ya? Es por esta interferencia que producen estas oleadas o estas marejadas, digamos, estas olas que tira el sol, esta radiación solar, hace que se produzca este tipo de interferencia, lo cual puede afectar, por ejemplo, elementos de transmisión como los satélites, que ha pasado en algunas ocasiones que se han caído, por ejemplo, algunos canales de televisión, se ha caído su señal y es por esto, por las radiaciones solares, ya que producen este tipo de interferencia EMI. Y acá hay un ejemplo de ello, unas imágenes que nos dan ese ejemplo. Condiciones climáticas, dice. Las condiciones climáticas afectan los equipos de computación de diversas maneras. Si la temperatura ambiente es demasiado elevada, los equipos se pueden recalentar. Entonces aquí nosotros ya estamos viendo factores climáticos que pueden afectar a nuestro PC indirectamente, con cosas que nosotros no podemos controlar, pero que sí podemos prever y sí podríamos, digamos, poner un paliativo a ese factor. Como por ejemplo ya estamos viendo el tema de la temperatura. Ya, o sea, una temperatura ambiente alta también va a afectar en que mi equipo se pueda elevar o se pueda recalentar en su temperatura y obviamente este no va a funcionar de manera correcta. Por ende, yo como técnico tendría que prever esto y buscar una manera de enfriar los equipos o el equipo para que trabaje en su temperatura óptima, ¿ya? También dice, si el nivel de humedad es demasiado bajo, aumenta la posibilidad de ESD, o sea, de descarga electrostática. Recuerden que, como les había dicho, en los climas que son más secos, nosotros somos más propensos a cargarnos electrónicamente, o en general los elementos se cargan electrónicamente por esta sequedad, produce más roce, y sabemos que se puede producir electricidad estática por el roce. Por el roce, por ejemplo, cuando hay mucho viento y hay sequedad, se produce mayor roce y ese roce produce electricidad y nosotros nos vamos cargando de este ESD o esta carga electrostática. Para los que han tenido la posibilidad de estar en el norte, por ejemplo en San Pedro de Atacama o Calama, ¿ya? Al norte hacia la cordillera, se habrán podido dar cuenta, o si tienen la oportunidad de ir alguna vez, se van a dar cuenta de que van a andar dando la corriente a cada momento. Ya van a tocar a alguien y les va a dar la corriente, o ustedes mismos van a sentir que tocan algo y les va a dar la corriente, es porque el clima ahí es muy seco y corre mucho viento. Son los dos factores que provocan mucha carga electrostática, ¿ya? Así que, por ejemplo, si a usted le tocara hacer soporte técnico en un lugar así, sí o sí se recomendaría el uso de pulsera antiestática o de la alfombrilla antiestática. Ya no sería, digamos, una opción, digamos, alternativa al utilizarla, o utilizar, por ejemplo, no sé, un fierro para descargarme, porque las condiciones climáticas son más extremas o son extremas. Entonces podría correr el riesgo de estar cargándome constantemente de electricidad estática. Por ende se recomendaría mejor la pulsera, que me va a estar constantemente descargando. ¿Ya? Entonces por eso tengo que analizar el factor climático de dónde voy a realizar este trabajo. Y como dice, un nivel excesivo de humedad puede provocar daños en los equipos, sobre todo oxidación, ¿ya? Sobre todo en el lado costero, hacia la costa, litoral, ¿ya? O lugares donde la humedad es excesiva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte del trópico, ¿ya? Por ejemplo, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿qué otro país por ahí tenemos con este clima? Paraguay en algunas zonas, mucha humedad, ¿ya? Eso, como dice acá, podría afectar o provocar daño en el equipo
en el sentido de que obviamente se podría oxidar aún más rápido o mucho más rápido. También esa humedad tendría que tener cuidado en que se pudiese condensar dentro del equipo, generando cortocircuitos, ¿ya? Entonces ahí tengo que pensar en medidas paliativas dependiendo de las condiciones climáticas donde yo vaya a trabajar. Así que tengo que hacer un análisis también climático y ambiental, que es importante. Bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a los factores climáticos? No, profe, se entendió todo. ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Ya, sigamos entonces con el tipos de fluctuaciones de alimentación. Ya, vamos a explicar a qué se refiere esto. Como sabemos hasta ahora, el voltaje es la medida de energía necesaria para mover una carga desde una ubicación a otra. Entonces ya sabemos que el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones, es la presión, ¿ya? Obviamente, entre más presión haya, tengo la capacidad de mover más electrones o más de esta carga, ¿ya? Dice, el movimiento de los electrones se denomina corriente, ¿cierto? Que es cuando el voltaje mueve al electrón, ese movimiento es la corriente, lo que nosotros conocemos como la corriente, es el conjunto de esto. Dice, los circuitos de PC necesitan voltaje y corriente para hacer funcionar los componentes electrónicos, ¿ya? Necesitan de esta presión o de esta fuerza con que vienen los electrones. Cuando el voltaje de una PC no es exacto o estable, es posible que los componentes de la PC no funcionen correctamente, ¿ya? O sea, te está diciendo que algunos dispositivos, por ejemplo, pueden funcionar igualmente si no viene exacto el voltaje. Me explico. Puede que tengamos algún dispositivo que trabaje con 12 volts. El dispositivo también podría funcionar con 12,5 volt o 12,9 volt o hasta con 13 volts podría funcionar igual. Incluso te podría funcionar con 11,5 volts. Pero ¿qué pasa? Estas fluctuaciones o estos cambios de voltaje o esta inexactitud del voltaje, a la larga, lo que va a hacer es que el dispositivo se echa a perder, ¿ya? O empiece a malograrse de a poco con el tiempo, ¿ya? Esto es porque sabemos que las resistencias, que es el elemento que frena a este voltaje, ¿ya? Con el tiempo se puede ir desgastando porque no está haciendo, digamos, está haciendo un sobreesfuerzo al voltaje que tiene que resistir, ¿ya? Entonces por eso dice que cuando el voltaje de una PC no es exacto o estable, es posible que los componentes de la PC no funcionen incluso correctamente, o puede que funcione también pero no correctamente, ¿ya? Dice, los voltajes inestables se denominan fluctuaciones de alimentación. Eso es una fluctuación cuando el voltaje no funciona de manera correcta o no está en el nivel que dice estar, ¿ya? Para que se entienda, eso es la fluctuación. ¿Y eso qué podría conllevar? Que los elementos no duren, digamos, el tiempo para el cual fueron diseñados durar, o derechamente que los dispositivos no funcionen, ¿ya? No puedan funcionar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Gabriela dice, profe, ¿la electricidad estática puede variar dependiendo del país? Es que entiende la electricidad estática, Gabriela, como la electricidad que se produce por el roce, ¿ya? De hecho, no sé si habrán hecho alguna vez el típico experimento de inflar un globo, pasárselo por el pelo, y después poner pedacitos de papel picado y poner el globo, y van a ver que los pedacitos de papel picado se pegan al globo. Eso es la electricidad estática, ¿ya? La electricidad estática se forma por el roce. ¿Cómo se forma entonces esta electricidad estática o carga electrostática en los cables? Por el roce que produce la misma electricidad del electrón cuando pasa a través del medio,
se va produciendo esta electricidad estática, este campo electrostático que es invisible a nuestros ojos, pero está ahí, ¿ya? Por eso entiéndelo a ese nivel global. Por eso donde hay electricidad, donde haya roce, va a haber electricidad estática. Por eso te decía que se da mucho también en el ambiente seco y con viento. Porque el mismo viento cuando pasa, como no está esta resistencia de la humedad, hace que roce el viento. Al rozar las partículas de viento por tu cuerpo, se va formando esta fricción que te va cargando de electricidad estática. Por eso nos cargamos en esos tipos de ambiente. Chicos, ¿se entiende hasta acá? Tipos de fluctuación. ¿Qué es la fluctuación? ¿Podría repetir una definición rápida de fluctuación? Sí, la fluctuación es la diferencia de voltajes. Cuando el voltaje no es exacto o varía. Por ejemplo, el dispositivo funciona a 12 volts, pero la electricidad que le llega al dispositivo varía entre 12,5, después sube a 13, después está en 12,5, después en 12,4, pero no se mantiene en 12. Cuando eso ocurre, quiere decir que hay una fluctuación de electricidad. Fluctuación de voltaje. Cuando el voltaje no está estable en el voltaje que me dicen que debiese trabajar. Por ejemplo, ¿cuánto es el voltaje de la corriente alterna de Chile? 220. 220. Pero si ustedes van con un tester de electricidad, van a testear el voltaje del toma corriente, se van a dar cuenta que no es 220, que hay una fluctuación, porque la electricidad en Chile va fluctuando, no está estable en 220, no permanece siempre en 220, baja a 210, a veces sube a 225, a veces se mantiene en 219, a veces está en 218, porque tiene fluctuaciones, ¿ya? O sea, sube, baja, a veces se mantiene un poquito, pero no se mantiene estable. Fluctuación significa que va variando, no tiene estabilidad. ¿Sí? ¿Y un transformador puede tener el voltaje estático? Estable, no estático. O habla de la estática como la mencionamos anteriormente. Sale, que esté así quieto. Estático, estable, para que se entienda. Si puede mantener el voltaje estable, Sí. sí, es que esa es la función del transformador, mantener los voltajes estables. El medidor de la casa de uno, ¿qué es lo que hace entonces? Medir, como usted lo dijo. Mide la electricidad consumida. Eso es lo que hace el medidor. No hace nada más que como eso. un transformador. No. Su nombre lo dice, medidor. El medidor lo que hace es ver cuánto es el vataje o guataje, como quiera llamarle, que usted consume en el mes. ¿Ya? Que eso se hace a través de la medida de consumo. Eso no hace nada más que eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué elementos existen para mantener el voltaje estable. ¿Ya? Como usted bien dijo, los transformadores, o como preguntó, los transformadores cumplen esa función de mantener el voltaje estable para los distintos elementos, ya sea para el notebook, para el PlayStation, para el Xbox o cualquier elemento que utilice un transformador, o la fuente de alimentación también, que ese es su principal trabajo, estabilizar esa electricidad que llega del toma corriente que viene con fluctuaciones, ya no viene estable. Claro, ahí Josué ha hecho las pruebas en su casa, dice, y varía. No es estable en 220 la electricidad que llega a nuestro hogar. ¿Ya? No es estable. Eso a la larga, ¿qué hace? Que el elemento que está encargado de estabilizarla, que es el transformador, hablo a la larga, porque obviamente igual va a funcionar, vemos que funcionan nuestros computadores sin ningún problema. Pero a la larga lo que hace es quitarle años de vida o años de uso a los elementos, cuando yo no trabajo, digamos, en los voltajes estables o no mantengo los voltajes estables, si se mantienen en muchas fluctuaciones. Entonces sigamos viendo.
Los siguientes tipos de fluctuaciones de alimentación de corriente alterna pueden provocar pérdida de datos o fallas en el hardware. Cuando hay fluctuaciones que son muy altas o de mucha diferencia, como por ejemplo lo puede hacer un apagón, que pasa la fluctuación de 220, baja a 0, y después imagínate un apagón de 2 segundos. Baja la electricidad de 220 a 0, luego sube a 220. Eso es una fluctuación muy alta, ¿ya? Porque baja de 220 a 0 y después vuelve a subir a 210 o 220 o 219 según como vaya llegando. Entonces esas fluctuaciones repentinas pueden hacer que mi hardware falle de manera, digamos, instantánea. Sobre todo, ¿cuál es el principal afectado? O cuál es la primera línea de nuestro computador en ese caso, es la fuente de alimentación, ya que es el encargado de tomar esta alimentación o esta electricidad que llega y de transformarla para los elementos que están dentro del PC, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos pueden provocar estas fluctuaciones? Son un apagón total, como les mencioné recién. Hay apagones que sabemos que son de segundos, se apaga la electricidad 2 segundos y vuelve. Hay otras que duran más, duran horas o incluso días. Una baja de tensión también es peligrosa. Por ejemplo, estaba funcionando la electricidad entre 219, a veces subía a 221, a veces 220,5, pero baja a 110, por ejemplo, o baja a 100. Y luego va subiendo a 200 y luego va bajando a 100. Eso antes se notaba mucho con las ampolletas, estas polletas incandescentes, que a veces se ponían más oscuritas y a veces subían. Sobre todo se da mucho esto de la baja de tensión cuando hay tormenta eléctrica. Pasa eso. O cuando hay fallas en el mismo distribuidor de electricidad. También pasa eso. Marcelo dice que en vez de apagar un PC normal no le entiendo en qué contexto Marcelo me hace esa pregunta. Si me la puede reformular, se la puedo responder. Ruido. El ruido, recuerden, hace referencia al ruido electromagnético, que son estas fuentes electromagnéticas que pueden inyectar o inducir electricidad a nuestro equipo, ya a nuestro PC. Nuestro PC también puede sufrir de ruido, ya si es que tengo, pero es muy raro, eso sí. Tendría que tener el equipo casi al lado, por ejemplo, de una fuente de electricidad muy, muy grande, como podría ser un generador de electricidad. Si tengo un equipo al lado de un generador, perdón, me voy a dar cuenta de que el equipo va a comenzar con fallos, ¿ya? Picos de voltaje o alzas de voltaje, lo que les decía antes también. Por ejemplo, estable en 220, 219, 222 a lo mejor, pero de repente sube a 250 y vuelve a bajar a 220. De repente sube a 230, vuelve a bajar a 220. Eso también es perjudicial. Puede que tu computador resista un buen tiempo esas alzas, pero a la larga lo que va a producir es que en algún minuto va a fallar. ¿Y quién es la primera línea que falla? El transformador o la fuente de poder, ¿ya? Generalmente siempre va a sufrir la fuente de poder. Va a ser la primera que va a sufrir, va a ser la que vamos a tener que cambiar si no ocurre algo de esto, ¿ya? Y también el sobrevoltaje. El sobrevoltaje, eso sí, a diferencia de los picos de voltaje o las alzas de voltaje, el sobrevoltaje es cuando sube, por ejemplo, sube a 250 y se mantiene en 250. Se mantiene en 250 durante mucho tiempo. A eso habla el sobrevoltaje, ¿ya? Es subir y mantenerse. Y eso obviamente ya ahí podemos dar por muerto nuestra fuente de poder. Y en segunda instancia podría haberse afectado algún elemento interno del computador que también podría pasar. Podría pasar por ahí que nuestra fuente de poder falle y deje escapar a lo mejor una alza de voltaje a los elementos internos de nuestro computador y obviamente
va a fallar, va a destruir nuestros componentes internos. A ver, dice don Marcelos que se refiere a desenchufar el equipo antes de apagarlo en la forma que corresponde. No, pues, don Marcelo. Lo primero es apagarlo en la forma que corresponde, ¿cierto? Con el shutdown que trae el sistema operativo y luego desenchufarlo. No desenchufar antes y luego apagar. Estaría incorrecto lo que dice usted. Es primero apagarlo correctamente desde el mismo sistema operativo y luego desenchufar el equipo. Cuando yo lo desconecto, digamos, directamente, sin hacer el proceso de apagado, quizá el equipo no se va a echar a perder en sí el hardware, pero sí donde podrías tener fallos cuando no apago de esa manera correcta es en el software. Ya es todo lo que tiene que ver con el software, elementos guardados en el equipo, datos, etc. Ya chicos, es por ello que existen elementos o dispositivos de protección de alimentación. ¿A qué se refieren estos dispositivos que están viendo en pantalla? Estos dispositivos que ustedes ven acá mantienen los voltajes estables, ¿ya? O sea, que estos elementos protegen a nuestros equipos de las alzas de voltaje, de las bajas de voltaje, ya que estos elementos mantienen siempre la electricidad estable o el voltaje en una manera estable en el volts o los volts que debiesen trabajar, ¿ya? Estos elementos entonces van a ayudar a que, obviamente, a que mis dispositivos duren el tiempo para el cual fueron diseñados para durar, ya que duren el tiempo para el cual fueron fabricados, ya, o incluso más, ya, que son estos dispositivos de protección de alimentación que en grandes empresas obviamente se utilizan para servidores, ya. Además, algunos tienen la capacidad de ser como una comillas pila, que se le denominan backups o UPS. Estos UPS que hacen es una pila en caso de corte eléctrico, te mantiene por un par de horas en UPS más baratos, incluso hay unos más caros que te pueden mantener hasta 1 o 2 días funcionando los equipos sin ningún problema, normalmente, ¿ya? Son estas fuentes de alimentación y estabilización Profe, de voltajes, ¿sí? yo tengo una consulta. Entonces, si uno desconecta el PC o la computadora y no la apaga correctamente, ¿le quita tiempo de vida o algo así? Vuelvo a repetir, si usted desconecta su equipo sin apagarlo correctamente, el hardware no va a sufrir tanto daño. ¿Dónde va a sufrir daño? Va a ser todo lo que tiene relación con el software, ¿ya? Con sus datos, con el sistema operativo. Es ahí donde más sufre cuando usted llega y desconecta el equipo. Le quita la, digamos, la alimentación de uno. Ese es el problema. Ok, ya chicos, entonces por acá tenemos el supresor de voltaje, que es un elemento que cuando detecta que hay un alza de voltaje, este la toma, la absorbe y la estabiliza, ¿ya? ¿Para qué? Para que el elemento que está alimentando se mantenga siempre en un voltaje estable, ¿ya? Digamos que es casi como una esponja que absorbe, estabiliza y alimenta. ¿Ya? Eso es un supresor de voltaje. Luego tenemos las fuentes de alimentación ininterrumpible, que son las UPS, ¿ya? Que estas UPS lo que hacen es entregar, es casi como una pila, una reserva de energía, ¿ya? Y también tenemos la fuente de alimentación de reserva, los SPS, que ya son en dispositivos, digamos, más robustos, ¿ya? Que nos mantienen, digamos, reservas de energía también para los dispositivos, ya sean servidores, PCs, etc. De hecho, esto existe en hogareños, dispositivos de protección de alimentación hogareños que usted puede tener en su casa si quiere proteger sus equipos, ¿ya?
que te alimentan más o menos 1 o 2 horas, te mantienen el equipo encendido. Ya chicos, bien. Vamos a dejarlo hasta acá entonces, en honor al tiempo. Ya vimos bastantes datos que les van a ayudar a hacer. La guía acá, Marcelo dice, ¿es la resistencia o algo parecido? No, Marcelo, no es una resistencia. Suena parecido a lo que hace una resistencia, pero no lo es. Porque una resistencia es un elemento electrónico. Eso usted ya debiese saberlo a estas alturas, porque el profesor Mauricio ya se los enseñó en el ramo de electrónica, mantenimiento básico del circuito electrónico. Funciona digamos, dentro de la misma filosofía, que es entregar un voltaje estable. Pero esto no es una resistencia, es un dispositivo completo, un hardware completo diseñado para mantener o estabilizar voltajes para distintos elementos. De hecho, aquí si te fijas se pueden conectar, por ejemplo, 6 dispositivos, aquí 4, incluso USBs, y aquí 6, 7, 8, 9, 10 dispositivos. Así es, don José. Pregunta, ¿tienen alguna clase ahora? Sí, ya, entonces me voy a apurar para mostrarles las guías también. Ya chicos, para resumir entonces los procedimientos para empezar a trabajar en armado o ensamblado de computadoras. Lo primero es un área de trabajo limpia y ordenada. Luego verificar que los elementos de seguridad estén disponibles, ¿ya? Estén bien, estén funcionando. Luego tener mis manos libres sin ningún elemento para poder trabajar tranquilo. Luego inspeccionar el computador, inspeccionar su digamos su conformación, que no tenga elementos que me puedan hacer daño. Si los hay, utilizar cinta para tapar esos elementos filosos que podrían hacer daño en mis manos. Luego utilizar elementos de seguridad como guantes, lentes, ¿cierto? Y comenzar el desarmado del dispositivo, ¿ya? Del computador. Ese desarmado, chiquillos, van a tener que investigar cómo va a ser el procedimiento, porque la guía que les tengo acá se las voy a mostrar rápidamente. Dado al tiempo les voy a mostrar solamente la de instalación y mantenimiento, pero igualmente les voy a enviar ahora terminando la clase todas, pero se las voy a ya al día de mañana les explico las demás empezando la clase. Entonces se las voy a mostrar rápidamente. Ahí está apareciendo la guía, chicos. Ya, esta es la guía que tiene por fecha de entrega el 22 de noviembre, próximo domingo, y acá se indica que es un 30% del promedio final del semestre. Ya chicos, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que crear un protocolo de ensamblado de computadoras. Dice según lo estudiado en clases y también ayudado de internet, por eso le digo que va a tener que investigar también, puede buscar videos que le pueden ayudar a verificar el desarmado. Elabore un protocolo o procedimiento para el desarmado y armado de computador, tomando en cuenta los principales puntos de seguridad, el uso de herramientas y la estructura para el desarmado y armado. El protocolo debe ser presentado por puntos para un mejor entendimiento. Por ejemplo, desarmado. Paso 1 o punto 1, describir el primer paso, describir el segundo y así. ¿Ya? Y el de armado también. Dice puede utilizar los pasos que estime convenientes, siempre y cuando reflejen completamente el procedimiento. Entonces, acá no existe, digamos, una cantidad de pasos determinados. Por ende, es muy difícil que existan 2 trabajos iguales, chiquillos. Y insisto, no quieran hacerme tonto a mí,
Ya tengan un poquito más de... no me subestimen tanto. Yo aquí a los que copian los pillo en 2 segundos. Les mando el correíto inmediatamente. ¿Ya? Recuerden que es mucho más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. Así que trate de no copie, ni siquiera no traten, no copie. Hágalo usted, yo sé que cada uno lo puede hacer. Ustedes tienen la capacidad y puede hacerlo. Yo sé que pueden hacerlo sin copiar. Y si tienen dudas o no entienden algo, mándeme un correo. Profesor, no entiendo tal paso o no sé cómo lo puedo hacer o me podría guiar con algo y ningún problema, yo le ayudo. ¿Ya? Así que eso es, chiquillo. No sé si tienen alguna duda rápidamente que ya estamos en la hora. Esta guía es la de Amy Duty, ¿o no? Exacto. Del ramo que estamos viendo ahora. ¿Cuándo va a enviar la guía? ¿Perdón? ¿Cuándo va a enviar la guía? Ahora terminando, yo creo que a la 1, terminando la clase con el cuarto, se la estoy enviando a su correo. Pero solamente esta va a enviar las 4 de los 4 ramos. Todas las guías. Pero mañana les voy a explicar las demás por el tema del tiempo que ya estamos pasaditos para entregarle al profesor Mauricio. ¿Ya? Don Benjamín, yo no tengo Vale. ningún problema en que se reúnan a discutir los puntos o ayudarse. Mi problema es cuando se copian hasta los errores, se copian todo. Que confunden que ayudar es copiar. Y no es así. Yo no tengo ningún problema que ustedes si quieren se reúnan después todo incluso y discutan. El tema es que cada uno haga su guía, digamos, independiente. ¿Ya? Que a lo mejor saquen ideas, pero que cada uno escriba su guía. Don Benjamín, sí, si necesita ayuda los días miércoles a las 3 de la tarde yo me puedo reunir por Zoom, pero me tiene que enviar el correo, don Benjamín, para confirmarle la hora. Me envía el correo y yo le confirmo ahí y nos juntamos los días miércoles a las 3. Ya, chicos, lo vamos a dejar hasta acá porque ya no hemos pasado mucho. Que estén muy bien y nos estamos viendo mañana entonces a las 11 con 5 minutos para el ramo de operación y fundamentos. Hasta la próxima.